Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Cristóbal Colón, les damos la bienvenida a esta charla, a esta conferencia que de manera virtual nos ofrece Carlos Guridi, convocado por los Caballeros de Colón, y que particularmente para nuestra universidad es importante, ya que sin lugar a dudas el 12 de octubre es una fecha muy significativa, no solamente para nosotros. Nuestra universidad lleva el nombre de Cristóbal Colón y de manera particular lo es, pero en general para todo el mundo y en particular y especialmente para América debe ser significativo por el hecho histórico que indiscutiblemente definió lo que somos actualmente en el territorio de América. Así que para esto voy a ceder la palabra a Carlos Álvarez Barroso, quien desde San José de Costa Rica conducirá esta actividad formalmente. Muy buenas tardes, Carlos. Adelante. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a la Universidad Cristóbal Colón por facilitar este espacio. Y bueno, el nombre de Cristóbal Colón nos une tanto a la universidad como precisamente a los Caballeros de Colón. Y hoy nos congratulamos en tener un día muy lleno de actividades. En la mañana, rindiendo honores al busto de Colón. A media tarde, en el rezo del Rosario afuera de la Catedral de Veracruz. Y bueno, esta noche con esta conferencia que Carlos Guridi nos estará impartiendo al respecto de la anatomía de la conquista de las Américas. Hoy es un día especial, antes llamado Descubrimiento de América, hoy se celebra o se conoce más bien como el Día de la Hispanidad, y pues también, como hemos dicho anteriormente, hay algunos esfuerzos por sepultar esta fecha o por ningunearla, ¿no? En el sentido histórico. Pero hoy, hace 530 años, Cristóbal Colón, un marino genovés, logró cruzar el océano y descubrir lo que pensaba era una ruta alterna para llegar a las Indias, descubrir un nuevo continente y dar paso a lo que es, pues, nuestra constitución, ¿no? Como mestizos, como Hispanoamérica. Entonces, el orden del día es el siguiente. Primero vamos a escuchar las palabras del gran caballero del Consejo 4214 en Veracruz, Gerardo Mendoza Verástegui, quien va a dar un breve mensaje. Después tendré el gusto de leer una breve semblanza de Carlos Guridi y tendremos la charla Anatomía de la Conquista de las Américas. Y finalmente, después de la charla, que tendrá una duración aproximada de 35 a 40 minutos, pues vamos a darle el espacio para preguntas y respuestas, el sano debate y el intercambio de ideas. Entonces, pues damos la bienvenida. Cedo el micrófono al gran caballero del Consejo 4214 en Caballeros de Colón, Veracruz, Gerardo Mendoza Verástegui. Escuchemos su mensaje. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Pues yo estoy muy contento de la vinculación que se ha hecho con la Universidad Cristóbal Colón y de la invitación que aceptó nuestro hermano Carlos Guridi Cañizales para esta conferencia. Para nosotros es muy, muy relevante porque pues Cristóbal Colón es nuestro patrono, un prócer de la patria, que con él vino pues una serie de valores que aún vivimos, que aún tenemos, que nos hacen luchar por la paz, por la justicia, por la familia, por la vida, por tantas cosas que tenemos que salir a defender. Entonces, pues agradecemos de antemano a la universidad, al maestro David, a ¿cómo te llamas tú? Se me olvidó tu nombre. El maestro Pedro Octavio Reyes, Enrique. Pedro Octavio también. Muchas gracias. Está por ahí también, creo que presente. Gracias, maestro Pedro Octavio.
y sobre todo, gracias al rector que nos ha brindado las puertas de la universidad para esta vinculación, creo que va a ser de mucha riqueza más adelante. Muchísimas gracias y viva Jesús. Viva Jesús. Bueno, ahora quiero presentar a nuestro invitado de la noche, nuestro especialista, Carlos Guridi Canizales. Yo, sorprendido con su currículum, su experiencia, yo lo ubico como un hombre del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento la gente desarrollaba talentos variados en pintura, en arquitectura, en varias artes, y él pues tiene una muy interesante trayectoria. Carlos Guridi estudió composición de música para cine en Siena, Italia. Él estuvo bajo la guía de Luis Bacalov, quien es ganador del Oscar, y estudió en la prestigiosa Academia Musicali Cheyenne, en donde fue merecedor de la beca de excelencia académica. Decíamos, como hombre del Renacimiento, es además escritor y columnista, y tiene premios como guionista, tanto por el Instituto Mexicano de Cinematografía, como por el Festival Internacional de Cine Judío. Además de haber fungido como director, script doctor y head writer de una de las series de culto más exitosas de la televisión mexicana, que es María de todos los ángeles. Él también forma parte de la organización Orizaba en Movimiento, y pues hoy nos estará hablando en estos minutos de la anatomía de la conquista de las Américas. Sin más preámbulo, un afectuoso recibimiento para Carlos Guridi Canizales. Muchísimas gracias, tocayo, qué amable y qué bonita introducción. Ya espero que esté a la altura la plática de tan bonita y generosa presentación, querido tocayo. Pues somos, por lo que veo, antes que nada, me va a tocar, está un amigo muy querido mío y tocayo también nuestro. Lo que les quería comentar es que creo que me va a tocar algo que dicen los norteamericanos, predicar al coro, ¿no? Pero aún así creo que es interesante lo que preparé, porque tiene que ver mucho con lo que nuestro tocayo nos estaba platicando hace un momento, con una intencionalidad muy poderosa, muy considerable pues no solo para eliminar la fecha, sino para considerarla una de las grandes tragedias del mundo, ¿no? O sea, equiparable o incluso peor que la Shoah, ¿no? Contra los judíos, ¿no? O los genocidios ucranianos hechos por Stalin, ¿no? O sea, obviamente el genocidio judío, ¿no? En los centros de concentración, en los campos de concentración, quiero decir. O sea, realmente hay un movimiento mundial muy poderoso para considerar las guerras americanas contra Europa como genocidio, como un día negro en la historia de la humanidad, algo que jamás debió ocurrir, como una de las grandes tragedias, realmente, o los genocidios de Mao Zedong en China, o sea, algo realmente diabólico, realmente catastrófico. Y entonces, pues yo empiezo, como también dicen en inglés, con el spoiler, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, como con el spoiler obvio, ¿no? Bueno, lógicamente, pues yo soy un apologista total, tanto de la llamada conquista, ahorita hablaremos del término, como del descubrimiento, y además de eso, lógicamente, de Colón como un gran héroe e incluso un genio, ¿no? Y obviamente un hombre de fe, etcétera, ¿no? Bueno, lógicamente esa es mi postura para que nadie crea que, no sé, o sea, sepan de una vez los antecedentes, ¿no? No hay nadie del otro lado de, digamos, dialéctico, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, pero no importa, de todas maneras lo dejo en claro. Me gustaría entonces empezar hablando de un proceso así, o sea, en términos, digamos, procedimentales, cómo sostengo
mis ideas en relación con lo que les acabo de decir. Que soy totalmente pro, no solo descubrimiento, sino conquista, que es algo extremadamente polémico de decirlo hoy en día. ¿Ok? Bueno, lo que trato de hacer es analizar objetivamente el entorno de finales, ahora sí que el entorno renacentista de finales del siglo XV, y ver cómo estaban ambas culturas, ¿no? Para empezar. Y haciendo un análisis, y ahora sí que haciendo un juego de suposiciones, ¿no? Basándome en ambos bandos, es como yo construyo mi criterio. Ambas culturas, ambos ejércitos, ambas incluso teologías, etcétera, ¿no? Y con base en eso es que yo creo mi propio juicio. Podrá estar equivocado o no, pero me baso en eso. Claro, insisto, son suposiciones, porque bien podríamos decir que si hubieran ganado la guerra, por ejemplo, los imperios mesoamericanos, ahorita tendríamos carros voladores y ya hubiéramos conquistado Marte y todo el sistema solar. Sí, bueno, solo Dios sabe, no se sabe, las suposiciones son así. Bueno, pero hay un método muy lógico para tratar de entender qué es lo mejor. O sea, si tenemos a una serie, les pongo este ejemplo, ¿no? Si tenemos a una serie de monarquías parlamentarias o repúblicas democráticas bastante defensoras de, por ejemplo, el derecho de libertad de credo, ¿no? Etcétera, una serie de países. Y por otro lado tenemos una serie de imperios bastante totalitarios, literalmente hablando genocidas, y a lo que me refiero, por ejemplo, es a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En concreto, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el 39 y pudiéramos ver ese panorama, bueno, lógicamente podríamos tener un juicio de cuál de los dos bandos queremos, ¿no? Que gane el conflicto. Y definitivamente el menos malo es en el que nosotros como mexicanos, bueno, mi tocayo que está en Costa Rica, fíjate que no recuerdo, tocayo, luego me platicarás si Costa Rica tuvo participación con los 24 países aliados americanos. Obviamente estuvo Brasil, Argentina, bueno, todos los que conocemos, ¿no? Pero bueno, lógicamente voto por el bando aliado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos imperios genocidas tremendos. Tanto lo que hicieron el imperio japonés en Manchuria, es genocidio, pero por todos los estándares, y Hitler ni se diga, ¿no? Bueno, entonces, independientemente de que se hubieran ganado los alemanes, volvemos a este ejemplo absurdo, ahorita hubiera carros voladores, bueno, ¿qué importa si el futuro solo le pertenece a Dios? Nosotros, bueno, no sabemos y solamente debemos tomar las decisiones humanas con base en los hechos del momento. Entonces, transportándonos, como lo decía, al siglo XV, a finales del XV, es como podemos hacer un juicio racional de cuál de los dos bandos era el mejor, o si quieren el menos malo, ¿no? No me importa, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Y quiero empezar con el análisis de dos términos que ahorita han sido cancelados, que están prohibidos en la cultura moderna. Si los decimos en la universidad, en una cátedra, seguramente ¿cómo se dice? Estamos vulnerables a que un alumno nos mande una queja a dirección por haberlos utilizado. Esos dos términos caídos en desuso son precisamente descubrimiento y conquista, ¿no? ¿Hubo un descubrimiento? Bueno, tenemos cierta evidencia histórica que podríamos tomar en cuenta de algunas intervenciones no americanas dentro del continente. Y no me refiero al estrecho de Bering, ¿no? El estrecho de Bering es una teoría antropológica bastante sólida. Tan es así que el nuevo aeropuerto mexicano, el Felipe Ángeles, pues encontró mamuts y caballos. ¿Cómo es posible que caballos 10,000 años antes, ¿verdad?, de la época actual, estén fosilizados en la Ciudad de México, en lo que fue Tenochtitlán? Bueno, pues es lógicamente por el estrecho de Bering.
Pero no me refiero a eso, ¿no? Bueno, todo pareciera indicar, ¿no? En términos científicos. Pero no me refiero a eso, me refiero a tal vez unas posibles intervenciones vikingas, particularmente a Groenlandia. Incluso los chinos han tratado de mostrar cierta evidencia de haber llegado a las Américas con viajes largos, ¿no? Previo a Colón, ¿no? Bueno, nada de eso importa, porque lo que logra Colón es realmente abrir el puente de comunicación, así como este Zoom que tenemos, entre América y Europa y el resto del mundo y Asia. Y eso no lo logró nadie previamente a Colón. Entonces, claro que hay un descubrimiento de ambos lados. Tanto las Américas descubren que hay un mundo, ¿verdad? Acuérdense que también desde principios del siglo XVI, varios americanos fueron a Inglaterra, a España, o sea, conocieron Europa. Entonces se supo en ambos bandos que el mundo era lo doble de grande, ¿no? Pero entonces, por supuesto que hay un descubrimiento. Es ridículo que cancelemos el término de descubrimiento. Insisto también en que es un descubrimiento de ambos bandos, pero lo es. Es un evento tan importante como ir al planeta Marte y encontrar vida. O sea, es algo increíble. Acuérdense los debates teológicos de la Iglesia Católica en el momento, ¿no? A ver, ¿quiénes son estos seres? O sea, son de los nuestros, tienen alma. ¿Qué pasa en términos teológicos? ¿Qué implicaciones tiene para el Pentateuco? ¿No? ¿Qué altera Génesis? ¿Qué está pasando? Es que fue un evento enorme, inmenso, pero sin lugar a dudas fue un descubrimiento. No, recomiendo que no nos dejemos amedrentar por la gente que diga que no lo fue, pero por supuesto que lo es. Es un descubrimiento y de ahí el mundo se hizo uno. Y el otro es conquista. Hubo una conquista, la Real Academia Española suele definir conquista como la toma de un territorio por la fuerza, principalmente por las armas. Prácticamente es textual la definición de conquistar, ¿no? Del participio, perdón. Bueno, sí las hubo, sí las hubo, claro que las hubo. Hubo una guerra contra el imperio mexica y contra muchos otros imperios mesoamericanos. Y otra cosa, ¿no? No fue una guerra Europa-América, ¿eh? Hay que recordarlo, yo sé que todos lo sabemos, pero el músculo que derrotó a los mexicas fue americano al 100%. Fueron los tlaxcaltecas que estaban felices de la vida con la idea de los europeos, es en serio. Con el hecho de que no se los comieran los españoles, decían, yo voy con este bando, pero con los ojos cerrados, es en serio, ¿eh? Increíble, o sea, la tiranía del imperio mexica era tremenda, era un imperio bastante tremendo. Ahora, eso no quiere decir que el imperio español fuera pulcro y casto y perfecto, no, nadie está diciendo eso, ¿no? Bueno, pero los mexicas eran un imperio brutalmente sanguinario y terriblemente odiado por los americanos, insisto. El músculo que acaba con el imperio mexica es un músculo americano. La estrategia, si queremos, le pertenece a Cortés, pero el músculo es muy americano. Entonces hubo una conquista, pues claro que la hubo, ¿no? Casi un siglo después del descubrimiento de América. Tuvimos la batalla donde perdió Cervantes, el gran escritor español, la mano, ¿no? La de Lepanto. Los otomanos, el Imperio Otomano, ¿qué creen? Que llegaba a España, ¿no? Y Europa a saludarnos. No, bueno, era una intención total de conquistar Europa por completo. Un imperio expansionista lo era el otomano y también los europeos, sin lugar a dudas. Y esto lo comento porque todo el mundo se basaba en eso. El concepto de una guerra provocada por un agresor
es extremadamente moderno, de veras, ni siquiera decimonónico. El principio de equiparar a los pueblos o a los estados con un código penal individualista humano, es decir, oye, pues sí, yo le metí, pongamos este ejemplo, si me lo permiten, un balazo a una persona. Bueno, pero yo estaba en mi casa, él entró a robar y estaba armado y me apuntó y bueno, yo le disparé. Ah, bueno, y que la justicia analice el caso y diga, bueno, sí, el otro fue el agresor y además disparó 2 tiros y no le atinó a esta persona, bueno, fue legítima defensa. Todos estos procesos de las ciencias jurídicas aplicados a los estados, eso, ¿no? A las naciones-estado, es una invención vigésimica, digamos, o sea, del siglo XX, ¿no? O sea, la idea de decir, no vamos a tolerar que Hitler invada Polonia, ¿no? Y es un acto agresor, o lo que vemos ahorita, o sea, Putin, por más que digan que Khrushchev, por un error cede Crimea a Ucrania, etcétera, está invadiendo Ucrania y eso es inmoral y todos lo condenamos, ¿no? Ese es un código, ¿no? Militar, digamos, un código de conquista muy moderno. Antes era conquistar a quien podías, así lo hacía el Imperio Otomano, así lo hizo el Imperio Otomano, así conquistó España el Imperio Otomano, Andalucía, toda África, ¿no? Y así funcionaba el mundo. ¿Por qué digo esto? Créanme que es importante y voy a un punto importante. Porque es muy injusto que juzguemos el pasado con criterios contemporáneos, aunque los criterios contemporáneos, desde una perspectiva ética y moral, puedan ser más refinados que los anteriores. Otro ejemplo muy famoso, por ejemplo, de esto que quiero platicarles o que quiero describir, es la esclavitud. Es bastante injusto considerar a nuestros antepasados como seres totalmente inferiores a nosotros, solamente porque en todo el mundo la esclavitud, lamentablemente, era una institución vigente y legal. ¿Me explico? O sea, no. El mundo, o sea, bueno, si nos vamos más atrás a los libros de Samuel, ¿no? Recuerden que la guerra entre el profeta Samuel y el rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl, se da porque Saúl se muestra humanitario. Ahorita, para no entrar en muchos debates teológicos, ¿no? Y no quiere hacer un anatema. El anatema es un genocidio total. Es exterminar a niños, mujeres, animales, incluso a los reyes, después de haber conquistado. Claro, lógicamente en el Tanaj, bueno, más bien dicho, bueno, Tanaj se llama en hebreo, es decir, en el Antiguo Testamento, o sea, el no Pentateuco, en los libros de Samuel particularmente, todo eso lleva una razón, tiene una razón teológica muy poderosa, ¿no? Dios dice, se debe hacer el anatema, ¿no? Y lógicamente, siempre el obedecer la voluntad de Dios es prioritario a cualquier gesto de humanidad. La humanidad debe venir por caridad, ¿no? Porque amamos a Dios y porque amo a Dios los amo a ustedes, que son mis hermanos. Y son mis hermanos porque compartimos un mismo Padre putativo, ¿no? Por la gracia, ¿verdad?, de Jesucristo, ¿no? En la teología, en nuestra teología cristiana, así es, ¿no? Este pequeño paréntesis teológico lo hago para referirme a la evolución. Pues claro que en tiempos de Saúl era el anatema, y la esclavitud surge como una alternativa al anatema, ¿no? O sea, al genocidio total. Es decir, bueno, ya no asesinemos a todas estas mujeres y niños y estos pobres soldados que ya se rindieron, porque no mejor los esclavizamos. No, pero bueno, les vamos a tener que dar de comer, va a ser caro. Bueno, que lo desquiten trabajando 20 horas diarias. Y es risible, pero la esclavitud, aún siendo tan inhumana, en comparación con el anatema, fue, digamos, que una especie de progreso en términos humanos, digamos, en términos de misericordia y de humanidad, ¿no?
Pero volvemos a lo mismo. La esclavitud era una necesidad en un mundo preindustrial, era prácticamente una necesidad o un mal necesario, como lo queramos ver. Obviamente no se defiende y es una de las instituciones más diabólicas y espantosas de toda la historia de la humanidad. Pero hay que entender que no es justo juzgar a nuestros antepasados desde la comodidad de una modernidad que posiblemente en ciertos aspectos pueda ser mejor que las instituciones antiguas en las que ellos estuvieron sumergidos. Y obviamente hablo nada más de instituciones muy en específico, como la esclavitud o el antiquísimo anatema, ¿no? Ok, y esto disculpen los grandes paréntesis, pero son necesarios. Lo hago para que comprendamos que la conquista era así. O sea, los pueblos era conquistar, todo era expansionismo. Uno de los imperios que menos fue expansivo fue el norteamericano. Recuerden que Luisiana, no fue Madison, fue este otro founding father el que la fue a comprar se me olvidó su nombre ahorita, no tiene importancia, que se la compra Napoleón, ¿no? Y logra comprar, él quería comprar Nueva Orleans y compra todo el territorio, ¿no? O sea, Estados Unidos era compra de territorio, independencia, o sea, no hubo mucho, y aún así hubo bastante imperialismo. A México le roban la mitad de su territorio, en la guerra contra España de 1900 se queda la Florida, o sea, hay imperialismo hasta en los países supuestamente menos imperialistas, históricamente menos imperialistas, ¿no? Son muy pocas las excepciones. Suiza, ¿no? Y tenemos una muy rara excepción, pero el imperialismo era la orden del día, el imperialismo expansivo de prácticamente todas las potencias militares del mundo. Y los países como Suiza, ¿saben qué les pasaba? Bueno, los barrían. O sea, Suiza no fue el único. Los destruían completamente. Suiza no tiene ejército como la Alemania actual no tiene ejército, porque sabe que si se ponen duras las cosas, Estados Unidos la defiende, ¿no? O tienen aliados poderosos que los defenderían. Suiza es lo mismo, si no las barrían. O sea, si no tenían el amparo de una nación imperialista, conquistadora, los barrían por completo, ¿no? Era la orden del día, la conquista, ¿no? Ahora quiero hablar muy brevemente, estoy viendo la hora, prometo que no me extenderé mucho, de dos adjetivos que son perfectamente adjudicables a Cristóbal Colón. El primero es el de héroe. Y volviendo a la Real Academia Española, una de sus últimas acepciones, las primeras son prescindibles, es así. ¿Qué es heroico? Pues acción de ser un héroe o de heroicidad, ¿no? Esas, bueno, lógicamente no son importantes. La que nos interesa, ¿verdad?, es hacer algo muy difícil o peligroso y por el bien, o sea, por algo moral, ¿me explico? Realizar una acción ética, una acción moral, ¿verdad?, de gran peligrosidad. Bueno, lógicamente Colón entra en eso perfecto. Colón es un héroe en muchos sentidos. Es un héroe de la fe, como lo decía mi querido Gerardo en un principio, porque qué bárbaro, qué fe, o sea, qué perseverancia de este hombre para llevar a cabo lo que llevó a cabo. Y en efecto, fue un infierno de misión. Todo pudo salir mal, pero es que todo pudo salir mal desde mucho antes. Desde el puro hecho de tener el valor y la inteligencia, la audacia de presentar un proyecto así de costoso y de ambicioso a varios reinos, bueno, fueron dos, pero no había suma en ese entonces, no era así como que hoy se lo presento a Portugal, mañana a España, pasado hablamos con Suiza y luego a Holanda. No, realmente fue algo increíble. O sea, Colón, por donde lo veamos, es muy heroico. Y hablábamos de heroicidad como un acto moral. No podemos considerar la unión de estos dos universos humanos como algo inmoral. Esto benefició enormemente a ambas culturas.
de veras unió al mundo. Me encanta la idea también, la idea antigua del Día de la Raza, ¿no? Es muy interesante, o sea, se crean nuevas culturas y es muy, no hay manera de argumentar en contra de la apertura de puentes y canales entre dos culturas. De veras no, el acercamiento, la amistad, ¿verdad? Inclusive en el comercio, ¿verdad? Entre dos pueblos, siempre va a ser un acto moral. ¿Saben cuál es, como lo diría Frédéric Bastiat, un gran economista del siglo XIX? Decía, donde entra el comercio, no entran las balas. La amistad entre dos pueblos, cuando se da como se dio mayoritariamente y como sigue hasta el momento, en acuerdos, en viajes, en comercio, etcétera, es la alternativa natural a la guerra, precisamente a la conquista. Así se manejan los pueblos en paz, comerciando, viajando, intercambiando estudiantes, etcétera. Esa es la alternativa a la guerra, ¿no? Y es imposible que consideremos que ese descubrimiento fue inmoral, pero en absoluto, ¿no? En absoluto. Como tampoco lo fueron los viajes de Marco Polo con China y que se trajera el espagueti a Italia, ¿no? Es maravilloso todo eso, todo ese enriquecimiento cultural, es buenísimo, ¿no? En la actualidad, una de las frases más patéticas y peligrosas que hay es un término norteamericano bastante patético, que es la apropiación cultural, que obviamente una izquierda muy radical y muy putrefacta, perdón, lo considera como algo diabólico, como un pecado, como algo malo, ¿no? Y eso significa aprender de otra cultura. Imagínense lo enferma que debe estar una sociedad para que considere que el aprender de las virtudes de ustedes, de su cultura, de Carlos, de nuestro tocayo de Costa Rica, es pecado, ¿entienden? Es patético, es tremendo, ¿no? Obviamente los pueblos crecemos como los individuos cuando nos admiramos, ¿no? Cuando nos comunicamos y tenemos una estrecha relación entre nosotros, ¿no? Así que, lógicamente, Colón es heroico y bastante heroico. Lo que hizo fue extremadamente difícil, todo podía salir mal. En serio es equiparable a hoy conquistar Marte. Fue una locura. Digo, en primera le salió mal a Colón, ¿eh? Que no llegó a las Indias, ¿no? Pero así, saliéndole mal, le salió súper bien, ¿no? Pero es que así de complejo era. Digo, a fin de cuentas tenía razón, ¿no? Lógicamente tenía razón, ¿no? Nada más que el mundo era mucho más grande. Lamentablemente se habían perdido documentos de la Grecia clásica donde ya se medía el tamaño completo del globo terráqueo. Si Colón hubiera sido más estudioso todavía, hubiera hecho otros cálculos y otro presupuesto para los reyes católicos, ¿no? Porque ya se tenía una idea del tamaño de la circunferencia bastante buena en la Grecia clásica, ¿no? Y hablando del estudio de Colón, hay otro adjetivo que le adjudico, y creo que enteramente válido a Colón, que es el de genio. Es un genio. O sea, no importa que no supiera y no hubiera estudiado todos los documentos, ¿no? De Aristóteles y de los grandes científicos o filósofos griegos. Colón era muy estudioso. No es fácil. Una de las definiciones de inteligencia más comunes que hay es encontrar dos cosas que no tienen relación entre sí y relacionarlas entre sí. ¿Me explico? Les pongo un ejemplo de genialidad, auténtica genialidad. Bueno, uno de los doctores de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, que en la universidad más atea del mundo se estudia en la Facultad de Filosofía, porque es un genio tremendo, ¿no? Bueno, este gran doctor de la iglesia logra eso. Como todos sabemos, Tomás de Aquino, por ejemplo, logra una unificación milagrosa entre las ciencias grecorromanas, particularmente aristotélicas,
con el cristianismo, ¿no? Con obviamente el catolicismo en particular, ¿no? Pero eso es increíble. Encontrar puentes donde, pero eso no lo hay, ¿cómo es posible? ¿No? Eso no existe. Bueno, pues no existía en efecto, o bueno, sí existía, ¿no? Oculto, y obviamente por medio del espíritu, este gran genio y obviamente gran santo, logra unir algo que no es posible unir. La Grecia clásica, esa Grecia científica, bueno, monoteísta, a fin de cuentas, pero monoteísta solo por algún par de genios, ¿eh? Sócrates prácticamente es asesinado por defender el monoteísmo. De veras, ¿eh? Ese es uno de los argumentos por el que lo asesinaron. ¿Me explico? O sea, Grecia era politeísta, era una teología bastante simple, ¿no? Déjenme ver la hora, todavía alcanzo. Entonces, Colón hace eso. Sus viajes a África, que todos conocemos, al norte de Europa. Bueno, todo él hace, ¿verdad?, la conexión y dice, vamos por la ruta contraria. Eso es posible. Eso es teóricamente posible y debemos hacerlo. Realmente era un genio. Se necesita ser un genio. Ahora, claro, muchos dirán, bueno, pero no lo puedes comparar con Newton o con Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, pero sí lo podemos comparar, por ejemplo, ¿no será un Einstein, que era un físico teórico, pero sí era un físico experimental, como la gente que descubrió que la teoría de la relatividad era cierta, ¿no? Era una ley, digamos. O sea, él, porque estas teorías ya existían, ya las conocíamos, ¿no? Bueno, pero él las logra materializar, llevar a la práctica y realizarlas. Por último, termino en estos 2 minutos con algo muy importante, ¿no? Es cierto que ambos imperios, concentrándonos en el mexica y el imperio español, eran, digamos que, monarquías de tintes absolutistas, que eran también, en cierto sentido, teocráticas, ¿verdad? O sea, podemos encontrar muchas cosas en común que desde una perspectiva netamente mundana en cuanto a las ciencias políticas o a las ciencias económicas no son lo idóneo. Bueno, según nos lo ha demostrado la evidencia empírica. Bueno, pero en España no nos comíamos niños. Perdón que lo digas, en serio. Y no nos comíamos a nuestros enemigos y no sacrificábamos a nuestros hijos, ¿me entienden? O sea, a Moloch, ¿no? Como dice el Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que la teología, volvemos, estoy predicando al coro, pero por el amor de Dios, la teología, y no solo católica, si quieren verlo hasta más general, judeocristiana, los valores en cuanto al derecho romano, o sea, toda la cultura grecorromana, judeocristiana, ¿no? Me refiero a la Torá, al Tanaj, o sea, al Antiguo Testamento, lógicamente a todo nuestro Nuevo Testamento, etcétera, es extremadamente más refinada, mucho más ética, mucho más moral que la mitología, pues la teología, digamos, ¿no? De los aztecas, de los mexicas. Claro, hay algunos dotes bonitos, ¿no? La idea de Quetzalcóatl como el que se opone a la brutalidad de los sacrificios humanos. Podemos encontrar joyas, cosas lindas, por Dios, pero no es Tomás de Aquino, no es Lucas, no es Saulo de Tarso, ¿no? No, por Dios, no es lo que tenemos, la riqueza teológica que tenemos en el occidente, ¿no? ¿Me regalan un minuto, querido tocayo? Literalmente hablando un minuto para cerrar con este tema. Estamos bien. Gracias, gracias. Otra de las grandes falacias es la idea de un genocidio americano perpetrado por el mundo occidental, por los europeos. Eso no es cierto. Las guerras eran guerras de conquista. Eran guerras, punto. Igual que como los otomanos en la batalla de Lepanto, que como ahorita lo mencionaba. No hay genocidio, ¿eh? Y podemos hacer el caso de genocidios en América e incluso en México, ¿eh? En serio. Y contra el catolicismo, ¿eh?
pero ese sería otro tema de otra conferencia, ¿no? El genocidio, entre comillas, que existió fue bacteriológico. De veras, sí es cierto que el 93% más de la población indígena falleció y es una tragedia espantosa y es horrible. Bueno, no había Fleming, no había vacunas, pues, no teníamos la ciencia para luchar con eso. ¿Cómo se dice? Los efectos secundarios trágicos, espantosos, pero de un evento en extremo ético y positivo. Jamás una guerra bacteriológica. Fue un accidente, 100% accidente, ¿no? Mis queridos todos, muchas gracias por su atención y con esto concluimos. Ahora sí viene la parte interesante. Por favor, preguntas, soy todo oídos. Muchas gracias, Carlos, por esta charla. Sin duda, muy emotiva y partiendo de lo general a lo particular, desmitificando dos conceptos clave, ¿no? El concepto de descubrimiento y el concepto de conquista, por supuesto, para tener más argumentos, más datos de una historia de la cual somos parte y no de una deconstrucción o destrucción de la historia que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a dar el espacio para preguntas y respuestas. Yo ya tengo una personal para lanzar, pero bueno, vamos a abrir para quienes gusten hacer comentario, pregunta. Este es el espacio de intercambio. Si gustas, empieza Tocayo para que se animen los demás. Sí, quizá en esta pregunta no hay una respuesta única, pero desde tu perspectiva, tu opinión, ¿por qué se le achaca tanto a Colón o por qué este interés de destruir la fecha 12 de octubre y quizá no tanto a, no sé, a Hernán Cortés, a algunos conquistadores de Perú, de Cuba, etcétera, sino más bien a Cristóbal Colón, quien básicamente fue un navegante y no un gobernante, ¿no? A diferencia de Cortés o de, no sé, otros que sí fueron gobernantes, que sí se quedaron conquistando, y Colón fue, pues más bien un navegante que vino, visitó, hizo 4 viajes, finalmente muere en el viejo continente, y hay que decirlo, sus restos están en Sevilla, ¿no? En la catedral. ¿Por qué consideras que sea más como contra Colón y no tan marcado con otros personajes que sí fueron sanguinarios y que sí tuvieron algún cargo público o poder? Sí, algo de poder tuvo Colón, pero muy poco, pero en efecto no fue militar. Cortés, claro que fue, o sea, lideró una guerra tremenda contra un tremendo imperio, ¿no? Es muy buena pregunta, Tocayo. Bueno, la respuesta, lógicamente, es que no lo sé, o sea, nadie lo sabemos, ¿no? Se inventan cosas, o sea, más bien dicho, la intención, la razón, pues quién sabe. La intención, pues sí, lógicamente es destruir muchos valores, muchos cimientos de la cultura occidental. Pues, pero ¿por qué crees que hay un amor tremendo por destruir el cristianismo, ¿no? O sea, y la intención es clara, y esto no es una teoría de la conspiración, ¿no? O sea, la ética, porque fíjense, ahorita no hablo de teología, hablo de enteramente ética. La ética que encontramos en Levítico, ¿no? En el Pentateuco, pues, la ética que propone Cristo y todo, ¿por qué el afán de destruirla, no? Lógicamente se quiere destruir. Yo creo que porque es caro, ¿no? El cristianismo es caro, por ejemplo, ¿no? No es un camino fácil. C.S. Lewis, que no era católico, era anglicano, pero este gran novelista de las Crónicas de Narnia y muy brillante artista, muy brillante literato, decía, mira, si lo que tú quieres es una religión cómoda, no te acerques al cristianismo, no te lo recomiendo, ¿no? Es una frase muy bonita y muy verdadera, ¿no? Muy, muy cierta. Y ya ahora sí volviendo a la pregunta, pues la intención es esa, es destruir las columnas de Occidente. Es una religión cómoda, no te acerques al cristianismo. Exactamente.
Exactamente, si quieres una religión cómoda, no te acerques al cristianismo, pues claro, ¿no? El que quiera salvarse, que tome su cruz y me siga. Es tremendo, ¿no? Solamente ese Cristo hippie que a veces nos quieren pintar, por el amor de Dios, es una ficción total. Es cosa de que abramos los 4 evangelios y es tremendo, es tremendo. Es hermosamente tremendo, hermosamente verdadero además, ¿no? Sí, la verdad es que no hay razón. Y en cuanto a razones, pues no hay razón alguna. Es solamente querer satanizar todo lo que es occidental, ¿no? Y verlo como un... Miren, es que es una súper pregunta, Carlos. Si me permites, me extiendo otro minuto. En términos políticos, la naturaleza, la taxonomía que propone el liberalismo es sobre todo de corte escocés, creo que es bastante refinada, ¿no? Y ellos se refieren a la dicotomía de izquierda y derecha desde prefiriendo más que esta cuestión girondina. ¿Perdón? Bueno, esta cuestión girondina, jacobina, que es muy de la Revolución Francesa, ellos suelen manejarlo mejor como conservadores y liberales, ¿no? Y curiosamente, la doctrina política más refinada al respecto, ¿no? De estos, ya saben, me refiero al precisamente conservador Edmund Burke o al liberal John Locke, o sea, todos estos grandes genios, Adam Smith en la economía, por ejemplo, es muy interesante. Es decir, no debemos ser conservadores ni liberales todo el tiempo, sino dependiendo de aquello que queramos conservar o aquello de lo que nos queramos liberar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos en 1833 en Inglaterra y por toda la historia de Inglaterra ha existido la esclavitud y hay llamados cristianos que la defienden y que dicen que es buena, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser liberales, todos nosotros, y luchar y destruir esa institución diabólica que es la esclavitud. ¿Me explico? Entonces, claro que hay que ser liberales. Bueno, pero si estamos hablando del descubrimiento de América, pues tenemos que ser conservadores. ¿Cómo es posible que nos pongamos en contra de algo tan moral, tan heroico, ¿no? Tan genial, tan sano para toda la humanidad. No, bueno, no se puede, es tonto. Entonces, claro que soy conservador. ¿Me explico? Soy conservador porque quiero conservar los valores de esta inmensa riqueza teológica que hemos heredado, y no solo teológica, porque recuerden que no solo absorbemos valores de España. La Carta Magna de 1215 también se viene colando a las Américas, ¿no? O sea, cosas maravillosas. Posteriormente la Revolución Gloriosa, aunque sea casi 2 siglos después de la conquista. Pero pues no hay Revolución Gloriosa en América, digamos, ¿verdad? Si no hay descubrimiento de América. Entonces soy conservador. Entonces depende, tenemos que ser liberales o conservadores dependiendo de qué queramos librarnos o qué es lo que queramos conservar, ¿no? Entonces esta gente es ultraliberal, ultraizquierdista, y que solo quieren destruir por destruir. O sea, la naturaleza de la izquierda, del liberalismo, pues es eso, liberar, es decir, destruir. Y claro que está bien. Si lo que queremos destruir es el anatema o la esclavitud, pues claro, por supuesto. O si queremos destruir los sacrificios humanos. Cortés fue liberal, ¿no? Y no hagan eso, ¿no? Los ingleses en la India fueron liberales en el siglo XIX, cuando enterraban por cuestiones religiosas del hinduismo a las jovencitas con sus esposos muertos, las enterraban vivas, ¿no? Y entonces un general inglés, qué pena que no recuerdo el nombre, dice, sí, yo sé que es una tradición, porque eso argumentaba, ¿no? Es que es una tradición, déjalo ser, ¿no? Y dice, sí, yo sé que es una tradición hindú, religiosa, y nosotros la respetamos mucho. Nada más que los ingleses tenemos una tradición de que cuando la gente entierra a sus esposas, nosotros los ahorcamos, fíjense, ¿no? Eso dijo. Y qué bueno, porque gracias a eso se acabó esa salvajada de tradición religiosa en la India, ¿no? Perdón, Carlos, que me extienda, pero creo que con esto intento contestar lo que te digo. ¿Por qué? Pues porque son un liberalismo putrefacto,
totalmente extremo, totalmente irracional, que se quieren liberar de lo que no debemos liberarnos. Como también, cuidado, el conservadurismo se puede tornar totalmente diabólico. Volvemos al ejemplo de la esclavitud. Si estamos a favor de ella en 1833, estamos del bando equivocado, estamos del bando contrario a Cristo, ¿no? Literalmente hablando, estamos del lado del enemigo. Ahora sí, alguien más, queridos todos. ¿Más preguntas, comentarios por acá? Buenas noches, excelente, excelente todo, Carlos. La verdad es que gratamente dejas un buen sabor esta reflexión en torno a Colón, pero bueno, dos precisiones históricas. Sí. No todos los pueblos de América practicaban los sacrificios humanos. Había una Correcto. gran diversidad de pueblos y no todos, y justamente eso aceleró la caída de la Gran Tenochtitlan, porque muchos estaban en contra de sus sacrificios que practicaban los llamados pueblos aztecas o mexicas. Exactamente. Y otra precisión que valdría la pena reflexionar, esto lo dejo para la reflexión, los sacrificios humanos los practicaban en Europa en ese momento, y hasta la fecha las grandes potencias siguen practicando los sacrificios humanos. Mandar a alguien a la guerra, como está pasando ahorita en Rusia con Ucrania, o ha pasado con Estados Unidos en Irán, Irak y Afganistán, es mandar a alguien a un sacrificio. Y ellos ya tienen su tasa de porcentaje de muerte, y saben que de 100 que mandan, 20 van a morir. 20 van a llegar lisiados, algunos con lesiones muy graves, otros con lesiones psicológicas, físicas, es decir, ya saben. Claro. Entonces, el sacrificio humano, inclusive la gran matanza de Cholula, Sí, encabezada por terrible. Cortés, y la matanza de Llevada Tlatelolco, por los tlaxcaltecas, sobre todo, ¿no, Pedro? sí, pero permitida por Cortés. Entonces, Exactamente, sí, sí. permitida por Cortés, o sea, Cortés dice, Bien adelante. dicho. Entonces, el sacrificio humano, hasta la fecha, es una práctica que se sigue realizando. Cuando Calderón dijo, bueno, la guerra contra el narco va a traer daño colateral, y bueno, pues entonces se van a morir civiles, pues que se sacrifiquen los civiles, ¿no? En Claro. pos de una causa legítima o ilegítima. Legítima en ese momento y desde esa perspectiva. Entonces, el sacrificio humano es una práctica que, desgraciadamente, hasta la fecha, claro, la vemos con otra mirada, ¿no? Tenemos otros ojos, pero Claro. desde una perspectiva ética, es un sacrificio. Estás mandando a alguien a matar, a alguien a morir. Claro. Y, claro, en ese momento, ahorita, con los ojos, como tú bien decías, con los ojos del siglo XXI, decimos, podemos decir, es que ellos eran unos ignorantes porque sacrificaban a Huitzilopochtli, ¿no? Porque pensaban que si no había sangre, pues no iba a salir el sol. Claro. Y a lo mejor en 3 siglos o 4 siglos van a decir, es que esos mataban por el petróleo, mandaban a morir a sus soldados por el petróleo, ¿no? Cuando tan fácil que es producir la energía solar. Pensemos en 3, 4 siglos, no lo sabemos. Entonces, Claro. esas otras miradas que, bueno, yo lo dejo a la reflexión, esta cuestión del sacrificio, y bueno, son miradas, ¿no? Pero excelente, Carlos, Gracias. la verdad es que tu punto de vista me agrada. Y sí, esto que señala también tu tocayo, Carlos Álvarez, que es mexicano, es cierto, ¿no? Esa visión de destruir con la mirada del siglo XXI aquellas figuras que de niños, a mí en lo personal, pues era el famoso Día de la Raza de Colón, que cuando yo era niño no había clases. No sé si a alguno de ustedes les tocó que suspendían actividades por esa gesta tan importante que se consideraba. Y ahorita pues ya es otra mirada. Muchas gracias, Carlos, a los dos. No, Pedro. Y especialmente a don Gerardo. Igual yo, de veras, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por tu comentario. Ya nos conocíamos por WhatsApp, Pedro querido, qué gusto me da. Ya nos conocimos por voz, ya luego nos conoceremos por video y luego ya en persona, poco a poco. Oye, Pedro, sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, y el peor para mí, ¿no? Lógicamente yo soy 100% pro vida, el peor sacrificio humano es el de, pues, el aborto. Increíblemente diabólico, increíblemente, y estoy hablando, pero fíjense, y lo digo desde una perspectiva netamente científica, ¿no?
Yo no estoy a favor, lógicamente, del aborto, pero ni poquito. En primera, en términos éticos, es asesinar a un 100% inocente. Porque lo que tú mencionas de la guerra, bueno, puedes decir, oye, espérame, pero Hitler está invadiendo Polonia y va a exterminar a toda tu familia, Pedro. Entonces, bueno, ¿qué tan moral es la legítima defensa? Pues el Pentateuco dice que lo es, ¿no? Hay muchas citas clarísimas que lo dicen, incluso en el hebreo original, ¿no? En el hebreo original hay una distinción entre, igual que en español, ¿no? En el castellano, entre asesinar y matar. Curiosamente, el mandamiento mosaico, fíjense qué curioso, esto es interesante, es no asesinarás, ¿no? Porque, bueno, lógicamente vean las masacres que había y las guerras, cómo se toma la tierra prometida, etcétera, ¿no? Pero es decir, mientras, o sea, a un inocente no se le puede matar. Claro, desde la visión cristiana tenemos una visión mucho más caritativa y mucho más refinada, ¿no? De ética al respecto, ¿no? Pero lo que te quería, esto te lo comentaba no para entrar en esa polémica, sino, pues sí, el aborto se me hace el sacrificio humano más espantoso que hay y lo tratan de justificar diciendo que es un cúmulo de células, que no hay vida, ¿no? Bueno, lógicamente que hay vida, porque en términos netamente embriológicos, biológicos, el punto clave, nos guste o no, para que exista una vida, es la unión de los gametos. Es que es así de fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí se forma una célula totipotente, ¿no? Y una célula totipotente no es tu corazón. O sea, tu corazón, Pedro, te lo saco y pues se muere, ¿me entiendes? La célula o sea, el corazón, quiero decir, ya de ahí no se puede generar nada, es un corazón y punto. Más que nada es lo que quería decir. La célula totipotente, si no la matas, se convierte en un ser humano, idéntico a ti, idéntico a mí. O sea, es lo mismo, es la misma línea de vida, exactamente la misma línea de vida, ¿no? Algo más iba a decir de las células totipotenciales. Ah, bueno, pues que eso no lo tiene el óvulo o el espermatozoide. Un espermatozoide, si está en el testículo ahí, ¿verdad? En 72 días se muere, ¿verdad? Porque todas las células son así, pero esta unión de los dos gametos es lo único que construye la vida. O sea, es que si no empieza la vida en el momento de la concepción, pues nunca empieza. Es ilógico, ¿no? Y no podemos decir que un óvulo es vida humana, pues porque no lo es, no lo es. Ahí sí, ahí no es nada. Y el espermatozoide tampoco, pero la unión de los gametos sí, ¿no? En cuanto a sacrificios espantosos de la actualidad y de barbarie, y te lo garantizo que en máximo un siglo vamos a ver con vergüenza esta época. O sea, porque son 50 millones de bebés negros abortados en Estados Unidos. Es un genocidio, ¿eh? De veras, yo lo digo y lo sostengo, ¿eh? Es horrible, ¿no? Sí, pero a lo que te quería comentar es que todos los otros pueblos que muy bien mencionas, que afortunadamente no practicaban la antropofagia, o sea, que no se comían al menos a sus enemigos, o que no hacían sacrificios humanos, todos esos pueblos sí eran conquistadores. O sea, si no conquistaban a los mexicas era porque no podían. Ahí, tú mismo lo dijiste con Cholula. En cuanto pudieron, ve las barbaridades que hacían, ¿no? Entonces, no, ahora no me malinterpretes, claro que hay cosas hermosísimas. Cité a Quetzalcóatl, si quieres llamarla mitología o teología primitiva de Quetzalcóatl, es muy hermosa, es bastante bonita. Está precisamente en contra de esa idea de los sacrificios, a la antropofagia, está bien padre, ¿no? Pero sí es lamentablemente una deidad pues, minoritaria en el mainstream, digamos, ¿no? De los mexicas. Y a fin de cuentas, al llegar los españoles, ganan los dos bandos, ¿no? Con esta unión de los dos mundos. Pedro, muchísimo gusto y mil gracias por tu participación. De veras, aprecio mucho, además aprecio mucho que hayas oído la conferencia. De veras, es un honor que te hayas gracias a quedado. ti, de verdad. Me gustó No, mucho estoy a tus y órdenes. se está grabando y en Qué cuanto se pueda padre. te mandamos la liga. Gracias, Carlos. Gracias a ti, querido. Una última pregunta, alguien de los participantes que quiera lanzar. Si no, yo me apunto también.
Tocayo, hablas como tico, ¿eh? Eso no está bien. ¿A poco? Te tienes que regresar a México. Te juro que te oigo acentito. Pues cuando viví en Veracruz me decían que no hablaba como jarocho, que no tenía, que tenía acento neutro, pero bueno, quizá ya no está neutro. Tocayo, Sí. hablando de descubrimientos, ¿algún dato que tú hayas descubierto de Cristóbal Colón que te haya impactado particularmente? Lo que más me impacta de Cristóbal Colón, ¿sabes qué es? Que es una historia así como moderna de superación personal increíble. Es muy impresionante que en una Europa renacentista, una persona tan, tan humilde, ¿no? De unos orígenes tan humildes, haya logrado algo con un impacto histórico tan universal, tan eterno y tan trascendental. O sea, fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? No tiene razón esa ultra izquierda radical, ¿no? ¿Sí? Al decir que todo era diabólico y todo el pasado debe ser destruido y olvidado. Pues no, fíjate, en el Renacimiento, un súper humilde jovencito de orígenes de veras, en extremo humildes, y hablar de humildad en el Renacimiento es hablar de humildad en serio, ¿eh? Porque no son los estándares actuales. Una persona humilde de la actualidad es un rey para el Renacimiento, ¿eh? O sea, su riqueza es así increíble en comparación, ¿no? Eso, ¿sabes que es una de las cosas que más me impresiona de Colón? Si quieres tú, casi cursi, pero es así una cuestión de que, oye, de veras con fe en Dios y con escrupulosidad y con diligencia y con paciencia, podemos lograr todo. Podemos, fíjate, una sola persona con esas virtudes puede cambiar el mundo, literalmente hablando. Muchas gracias. Bueno, no habiendo alguna otra pregunta adicional y después de este espacio, tanto la charla como las enriquecedoras aportaciones y siendo también respetuosos del horario y del tiempo de todos, vamos a dar por concluida esta sesión en línea, sabiendo que esta será también la puerta que se abre para muchos más proyectos en conjunto entre Caballeros de Colón Veracruz y por supuesto la Universidad Cristóbal Colón, que Caballeros de Colón tiene pues más de 60 años y la Universidad Cristóbal Colón pues tiene prácticamente la misma edad, ¿no? Entonces es muy importante tener este tipo de actividades, de intercambios, tanto en la parte cultural académica como también los que se van a iniciar en cuanto a las actividades de ayuda social y apoyo a también los hogares Calasanz, entre otras cosas. Gracias, maestro Pedro Octavio Reyes Enríquez, un gran abrazo, como siempre, del profesor Tommy Cariño. David Barquero, gracias por tu hospitalidad, te extiendo los saludos de mi hermano, que por ahí ya te escuchó. Y por supuesto a todos los que estuvieron presentes en esta sesión, gracias, digno gran caballero, Gerardo Mendoza Verástegui, y a nuestra conferencista y invitado de lujo, Carlos Guridi Canizales, gracias por el espacio. Estaremos en sintonía para más proyectos, para más actividades en conjunto. Buenas noches y viva Jesús. Adelante, David. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues yo nada más, además de agradecerles, por supuesto, la invitación que hicieron a la Universidad Cristóbal Colón para unirse a esta convocatoria para escuchar la conferencia de Carlos Guridi, pues a nombre precisamente de la universidad quisiera de manera virtual hacer entrega de un reconocimiento, precisamente, ahí ya se está viendo, a nuestro ponente, Carlos Guridi Canizales. A nombre de nuestra universidad, muchas gracias por esta charla, conferencia, que como ya decían, tanto el maestro Pedro Octavio como Carlos, que también ha estado participando, la verdad es que es muy interesante el tema, muy amplio, no podríamos acabar en una hora de hablar
todas las aportaciones y también, si se quisiera decir, también de todas las cosas que a lo mejor no se resolvieron en tiempos de Cristóbal Colón o que se hicieron mal en esos tiempos, pero que definitivamente nos definen ahora como ciudadanos americanos. Hablemos de todos los que habitamos en esta tierra que pues nos alberga. Y bueno, a nombre de la Universidad Cristóbal Colón, que a través de la Dirección General de Formación Integral y la Coordinación de Difusión Cultural, le entregamos este reconocimiento a Carlos Guridi Ganizales por haber impartido la conferencia virtual Anatomía de la Conquista de las Américas, hoy 12 de octubre del 2012. Muchas gracias, muchas felicidades y te haremos llegar, por supuesto, la constancia de manera digital, ya que todo esto fue virtual y esperemos que en futuras ocasiones podamos contar con ustedes aquí en esta casa de estudios, la Universidad Cristóbal Colón. Muy buenas noches. La orden. Buenas noches, gracias por la invitación, que descansen. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Un abrazo a todos. Abrazo. Chao.